Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16 al 25. La palabra de Dios dice así: un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos entre sí: ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, y porque voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poco? No entendemos lo que dice. Cuando supo Jesús que querían preguntarle, les dijo: preguntáis entre vosotros de esto que dije un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así vosotros ciertamente ahora tenéis tristeza, mas os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os hablaré acerca del Padre. Pueden tomar su asiento. Todos estos capítulos, a partir del capítulo 13 de Juan hasta el 16, tenemos la consolación, las palabras finales de Jesús antes de ser arrestado e ir a la cruz. Y en el capítulo 17 de Juan tenemos su oración sacerdotal por los suyos, ¿sí? Una oración sacerdotal que Cristo hace. Nuevamente tenemos que decir que Jesús con estas palabras sigue alentando y consolando a sus amados discípulos. Él les ha prometido que no nos va a dejar solos, que le enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, para que viva en ellos y viva con ellos. ¿Sí? Pero era necesario que Él se vaya, es necesario que yo me vaya. Jesús debía terminar su obra, completar su obra de redención, volver al Padre, a la gloria, a donde Él siempre perteneció. Pero Él dice: yo me voy, pero volveré a ustedes, yo regresaré a ustedes, pero es necesario que ahora me vaya. En esta sección tenemos, ya Jesús ha hablado de las persecuciones en este capítulo, de las persecuciones que vendrían sobre aquellos que profesen fe en Jesucristo, también de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en el mundo, convencer de pecado, de justicia y de juicio, y también la obra que el Espíritu Santo haría en la iglesia. Dijimos que no iba a hacer nada extraordinario en los ojos de las personas ni en las iglesias locales, como por ejemplo provocar algún tipo de revuelo o cosas extraordinarias, sino que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo en la iglesia local, en el cristiano, lo que hace es enseñarle la palabra de Dios al cristiano, y obviamente en medio de la iglesia local, cuando un cristiano predica el Evangelio, el Espíritu Santo salva a las personas. Entonces tenemos el obrar del Espíritu Santo en el mundo y el obrar del Espíritu Santo en la iglesia local, como la Escritura dice. Jesús dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo capacitaría como maestro por excelencia a los cristianos. Por eso en esta sección dice Jesús que ya va a llegar el tiempo que ellos no van a tener que andar preguntando todo el tiempo. Pero en esta sección tenemos algo que Jesús dice en alegoría, o mejor dicho, ellos no logran entender porque la obra de Jesús todavía no había sido completada. Del versículo 16 al 18 tenemos en nuestro primer apartado que los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Jesús dice: un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre.
Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos entre sí: ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis? Y otra vez un poco y me veréis, porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué es esto que dice un poco? No entendemos lo que dice. Los discípulos no entienden lo que Jesús se está diciendo. Bueno, ellos claramente dicen: no entendemos. De verdad, Jesucristo nos ha hablado y no entendemos lo que Él nos está diciendo. Bueno, esto es claro porque Jesús lo explica. Ella les había dicho en el versículo 12, leemos el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús tenía muchas cosas que decirles, pero ellos ahora no podían soportar, no las podían sobrellevar. Y esta era una de esas. Él estaba hablando de que ahora un poco y no lo verían, porque sería arrestado, y otra vez un poco y lo verían, ¿sí? Pero lo que ellos no entendían es porque Él dice: porque voy al Padre. Pero si se va al Padre, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, antes de regresar con su Padre, antes de ascender, después de haber resucitado, Él se presenta vivo a sus discípulos. Entonces, esa noche hicieron muchas preguntas los discípulos. Había muchas preguntas que ellos hicieron. Por ejemplo, Simón Pedro, en el capítulo 13 de Juan, versículo 36, miren lo que pregunta Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿Sí? Le respondió Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces Pedro está con el día de: ¿a dónde va Jesús? Él dijo: yo me voy, pero volveré a vosotros. Bueno, acá, en esa noche de la última cena, los discípulos preguntaban cosas: ¿a dónde vas, Señor? ¿Sí? Pedro pregunta eso. Tomás, en capítulo 14, verso 5, dice Tomás, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ellos no sabían cuál era el camino, no sabían a dónde iban. Versículo 8 del capítulo 14, lo tenemos a Felipe. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Él quería que le muestre al Padre. Versículo 22 del capítulo 14 de Juan. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ellos tenían muchas preguntas que después serían respondidas cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Ellos ya no tendrían necesidad de andar preguntándose todo el tiempo el significado de las cosas. El Consolador, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando viene sobre ellos, cuando viniera sobre ellos, les enseñaría todas las cosas. Y ahí se cumpliría lo que dice el versículo 14 de capítulo 16. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos, les traería consolación y también les enseñaría todo lo que Jesús les había dicho. Los discípulos están tristes. Recuerdan el capítulo 14, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí sigue consolando y animando a este grupo de discípulos que están tristes, que están angustiados, que están turbados, porque su Maestro, Jesús, que ha estado tanto tiempo con ellos, ahora les sería quitado. Él dice: voy a ir y me van a arrestar, me van a crucificar, ¿sí? Y es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que al tercer día resucite. Entonces los discípulos están turbados, están angustiados. También le ha dicho a Pedro que él lo iba a negar 3 veces, ¿sí? También había dicho que había un traidor entre ellos, los cuales ellos se preguntaban que quién de ellos sería. Si bien Judas no está presente, los discípulos no entendían cuál de ellos iba a ser el que iba a traicionar al Señor. Después, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos, saben que es Judas, porque Judas viene trayendo a un grupo de gente con palos y demás para entregar a Jesucristo. Todo este tipo de cosas los discípulos tenían en su corazón, estaban angustiados, y ahora Jesús dice: no me voy a dejar solo, pero es necesario que yo me vaya. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les enseñará todas las cosas, pero es necesario que yo me vaya. Ellos están perdiendo a su Maestro, no lo pueden entender, no lo pueden discernir. Hay cosas que
no las pueden entender ahora, por eso Jesús le dice cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Pero ellos se preguntan, ¿qué es esto que está diciendo? No entendemos lo que dice un poco. Ahora, los discípulos no entienden, pero Jesús conoce su condición, Él conoce sus corazones. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él conoce su tristeza, su angustia, su turbación. Él conoce que no pueden entender lo que su amado Maestro les está diciendo. Ellos tienen vergüenza posiblemente de preguntar, no se animan. Están angustiados, tienen muchas preguntas que no les han sido respondidas. Están tristes porque el Señor se va, les sería quitado, y también porque no entienden lo que Jesús les está diciendo. Pero Jesús, que es Dios, que es omnisciente, Él conoce lo que sus corazones están sintiendo en ese momento. Él conoce lo que su mente está pensando en ese momento. Jesús lo conoce. Al igual que ahora en esta mañana, Jesús conoce nuestros corazones, nuestra mente, todo lo que nosotros estamos pensando y lo que vamos a decir. Si estamos angustiados, si estamos turbados, si estamos tristes, si estamos preocupados, Jesús lo conoce porque Él es Dios, Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, conoce todos nuestros pensamientos. Entonces Él dice, yo me doy cuenta que los discípulos quieren preguntarle porque no han entendido lo que Jesús les dice. Pero el amor de Jesús y su gran misericordia por sus amados amigos y discípulos los lleva a que les explique una vez más lo que acaba de decir. Una vez más Jesús les va a explicar a sus amados discípulos lo que les acaba de decir. Ahora ellos no entendían, porque lo que les está diciendo todavía no había sucedido. Faltaba que Jesucristo sea arrestado, sea enjuiciado, sea condenado, sea crucificado y sea resucitado. Entonces ellos no pueden entender porque no ha sucedido lo que Jesús les está diciendo que sucedería. Entonces tenemos acá la tierna respuesta de Jesús explicándole una vez más a sus amados discípulos que no entienden lo que Jesús les está diciendo. En segundo punto, veremos la tristeza convertida en gozo. Versículo 19. Cuando supo Jesús que querían preguntarle, les dijo, preguntad entre vosotros de esto que dije un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Y les da un ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así vosotros, ciertamente ahora tenéis tristeza, mas os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La tristeza que los discípulos comenzaron a tener cuando estaban turbados en sus corazones, desde la última cena, cuando Jesús les declara lo que iba a suceder al partir el pan, al servir la copa, que eso es algo que la iglesia después ha repetido y ha usado a lo largo de los siglos. La cena del Señor, ellos vienen angustiados porque Jesús les dice: es necesario que yo me vaya. Pero Jesús los está alentando y preparando para lo que se venía. Y ahora le dice: su tristeza se convertirá en gozo. Jesús sabe lo que está pasando, Jesús sabe lo que está por pasar en unas horas. Sí, ya sería arrestado, sería torturado, crucificado. Él es Dios. Y él dice en el versículo 20: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Vamos a analizar ese de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis. Ellos están angustiados, están turbados, pero Jesús dice: ustedes van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque en unas horas
va a aparecer Judas con toda una turba a entregar al Salvador. Era necesario que esto sucediera. Y los discípulos serían esparcidos, abandonarían. La muestra más grande de coraje que tenemos ahí es Pedro sacando una espada y cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, el cual es reprendido por Cristo y dice: no hagas esto. ¿Sí? ¿Acaso no sabes que yo soy Dios, que tengo la capacidad de pedirle a mi Padre una legión de ángeles y que venga y me defienda? Pero no es así como son las cosas, Pedro. Entonces desaparecen los discípulos, lo abandonan cuando Cristo es arrestado en el huerto de esta noche. Entonces están a una hora de ser arrestados y Jesús les está explicando lo que va a pasar. Y dice: ustedes llorarán, se lamentarán. Ellos están a punto de abandonar a Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándolo. Esto era necesario que sucediera. Entonces Jesús dice: ustedes van a llorar y se van a lamentar cuando llegue esta hora. En un par de horas Jesús iba a ser arrestado y sus discípulos iban a abandonar a Cristo. ¿Recuerdan? Unas horas antes, tanto Pedro como los demás decían: mi vida pondremos por ti. Y Jesús le dice: no lo van a hacer. Y cuando Pedro insistió, le dice: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. No va a ser así como vos decís. Tiene que cumplirse la escritura. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, la hora donde el traidor entrega al Salvador, todos los discípulos, llenos de temor, huyen y abandonan a Jesús y lloran y se lamentan. Ahora ellos abandonarían a Jesús huyendo, llorarían, se esparcen. Tenemos el relato de que Pedro es uno de los que sigue de lejos a la turba y ve a donde llevan a Jesús, pero lo enjuician. Pedro es descubierto calentándose en una fogata, y ahí es donde él traiciona y niega al Señor antes de que el gallo cante. Pero los demás no sabemos dónde están. Ahora, Jesús iba a morir y ellos iban a llorar y se iban a lamentar. Su maestro, que estuvo con ellos tanto tiempo, ahora había sido crucificado. Ya está. Pero ellos, en su mente finita, solamente entendían esto. Jesús, cuando estuvo con ellos, les había dicho: pero al tercer día yo voy a resucitar y voy a volver con ustedes. Esa es la parte que a ellos les costaba entender y posiblemente no aceptaban por ahora. Entonces ellos iban a estar en un lloro y en un lamento porque su maestro les había sido quitado, y cuando él murió, para ellos era el fin. Ahora, también dice que el mundo se alegrará. En el versículo 20. El mundo se alegrará. Los judíos, ¿sí?, el Sanedrín y todo ese séquito de entregadores, traidores, blasfemos, al lograr que Jesucristo sea condenado y lograr crucificar a Jesucristo y darle muerte, se alegraron y pensaron que habían hecho una gran hazaña. Pero su alegría duraría muy poco. La alegría de estos que crucificaron a Cristo, al Hijo de Dios, y dijeron: bueno, si eres Dios, bajate de la cruz, ¿sí?, y demostrar que sos Dios. Pero ellos se burlaron y se alegraron, pero muy poco les duró, porque ellos siguieron perturbados y fueron y avisaron que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces había que asegurar la tumba, porque no vaya a ser que los discípulos roben el cuerpo y anden divulgando que Jesús había resucitado. Entonces aseguraron la tumba donde Cristo había sido puesto. Pero su alegría iba a durar muy poco, porque aún con una guardia a la puerta de la tumba, Jesús resucita. Ellos ven un ángel, ¿sí?, que aparece y caen como muertos. Cuando ellos van y dan aviso a sus superiores de esto, ellos les obligan, le dan dinero, les obligan a mentir y a decir: bueno, ¿saben qué? Un grupo de discípulos, pescadores, venció una guardia romana, logró sacar la piedra y se llevaron el cuerpo de Jesús. Discípulos pescadores que no estaban preparados para la batalla lograron vencer una guardia romana. Eso es lo que se divulgó en ese entonces. Pero no fue así.
era que Jesucristo había resucitado con poder y ellos al ver estas cosas cayeron como muertos. Ellos fueron y dijeron la verdad, miren, acá pasó algo extraordinario, no fueron sus discípulos, bueno, le dieron dinero y dijeron, ahora usted tiene que inventar y decir, sus discípulos nos robaron porque nosotros estábamos dormidos. Algo que le costaría la vida a este grupo de soldados. Pero bueno, la alegría de esta gente que entregó a Jesús, que creyó haber hecho una gran hazaña, les duraría muy poco, porque Jesucristo al tercer día resucitaría. Y ahora sí tenemos la tristeza que había durado un poco, convertida en gozo que nadie podía quitar. Miren lo que dice Marcos 16:10, cuando María Magdalena y la otra María van y dan aviso a los discípulos que Jesucristo había resucitado. Un ángel se le había aparecido y dijo, Jesucristo va delante de vosotros a Galilea y allá se les presentará. Cuando María Magdalena viene a los discípulos, los encuentra llorando y tristes. Dice Marcos 16:10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Así estaban los discípulos. No le creyeron a María y a la otra María. Cuando los otros muchachos, en Lucas 24, aquellos que van camino a Emaús, miren lo que les dice Jesús, Lucas 24:17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminabas? ¿Y por qué estáis tristes? Estos que iban camino a Emaús, iban tristes. Y Jesús les aparece y dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que van conversando? Y le dicen, ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe todas las cosas que han sucedido? Jesús Nazareno, que hizo grandes prodigios, enviado de Dios, fue crucificado. Hoy ya es el tercer día y no lo hemos visto, pero hay unas mujeres que dicen que lo han visto. Pero ellos iban tristes. Era Jesús mismo que después va con ellos y les da el entendimiento para que conozcan que Cristo había resucitado. Después de ellos, sus ojos son abiertos y van corriendo los discípulos y después también Jesús se nos apareció y nos abrió las escrituras con claridad. Ha resucitado. Tenemos a María Magdalena, tenemos a este grupo, a estos discípulos, ¿sí?, que iban camino a Emaús, que iban tristes. Ellos estaban llorando, lamentándose, su corazón estaba triste. Jesucristo les había sido quitado, pero ahora Jesús había sido resucitado. La tristeza y el llanto y el lamento de los discípulos duraría muy poco, 3 días apenas, porque el tercer día, un día como hoy, Jesucristo fue levantado de los muertos con poder. Jesucristo resucitaría y su tristeza se convertiría en gozo, y jamás nadie se lo podía quitar, lo que dice el versículo 22. Así vosotros ciertamente van a tener tristeza, mas os veré otra vez y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, Jesús sabe que sus amados discípulos lo iban a abandonar en unas horas, que se iban a escandalizar, pero él sabía que esto estaba escrito, que debía cumplirse. Pedro lo va a negar, los judíos blasfemarían su nombre, lo condenarían con testigos falsos, lo escupirían, los soldados le taparían la cara y lo abofetearían, ¿sí?, le darían de puñetazos en la cara y burlándose le dirían, profetiza quién es el que te pegó. Luego lo crucificarían, lo colgarían de la cruz, la ira de Dios caería sobre él y él moriría cargando con los pecados. Pero el tercer día Dios lo iba a levantar de los muertos. Jesucristo resucitaría, y de hecho resucitó, porque la muerte no puede enseñorearse de Dios, y Jesucristo es Dios que se hizo hombre para venir a rescatar y a salvar a los que se habían perdido. Estos somos nosotros, los pecadores. Entonces Jesús les está explicando lo que sucedería, que Él sería crucificado, pero ellos no lo iban a poder entender hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos el día de Pentecostés y la obra de redención sea hecha. Miremos lo que dice Mateo 28, verso 8.
la tristeza convertida en gozo. Mateo 28:8. Hablando de María Magdalena y la otra María, dice: entonces ellas, saliendo deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Pero dice que ellas iban con gran temor y gran gozo. Con temor y gran gozo. Así salieron con el anuncio que les dio este varón que se les apareció. ¿Sí? Un ángel del Señor sentado sobre la piedra, que movió la piedra. Y ellos salen, estas mujeres salen con temor y con gran gozo a decirle a los discípulos de Cristo: el Señor ha resucitado. Ahora la tristeza que ellos tenían se había convertido en gran gozo. A esto es lo que se refería Jesús con estas palabras. Lucas 24:41. Vuelven estos muchachos, ¿sí? Iban camino a Maús. Llegaron donde estamos 11 reunidos, diciéndole: miren, Jesucristo se nos apareció. Es verdad lo que las mujeres dicen, nosotros lo hemos visto. Y mientras ellos están reunidos, los discípulos todavía no querían creer, tenían muchas dudas, muchas preguntas. Se le aparece Jesucristo en medio de ellos. Él les mostró las manos y los pies, les mostró sus heridas. Y dice el versículo 41: y como ellos, estando aún maravillados de gozo, no lo creían, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces Jesús come delante de ellos para que vean que no era un fantasma, que había resucitado. Y ahí comió un pescado asado y un pan de miel delante de ellos. Versículo 52 de Lucas 24. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos estaban llenos de gozo. Ahora, lo que Jesucristo les había dicho que sucedería, ellos lo están viviendo. Se lamentaron, se entristecieron, lloraron, pero les duró muy poco. Al tercer día Jesucristo resucitó, se les aparece, y ellos están llenos de gozo porque su Maestro había resucitado. Ahora la muerte ya no se enseñaría más de él, y lo que Jesucristo les había dicho se ha cumplido. Ahora, a lo largo de toda la historia, este es el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar: que Jesús se hizo hombre, vino a la tierra, vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, cargó con nuestros pecados. Él es inocente y sin pecado, cargó con nuestros pecados, Dios puso nuestros pecados sobre él. Él fue crucificado, la ira de Dios fue derramada sobre él, y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Ese es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje más importante que tenemos para predicar. De hecho, es el mensaje de toda la Biblia, porque todo aquel que cree en él será salvo. Entonces, el gozo que tenemos nosotros es el gozo de la salvación. Que una vez estábamos muertos en delitos y pecados, camino a la condenación eterna, y Jesucristo vino a nuestro encuentro y nos llenó de gozo, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, ¿qué es lo que podemos sacar? Una aplicación práctica para nosotros. Pues así como Jesús conocía el corazón de sus discípulos, Jesús nos conoce a nosotros también. Él conoce la condición nuestra. Es más, Él dijo: un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero Él había prometido volver.
Jesús no está lejos. Jesús está en medio nuestro. Jesús está en su iglesia local y con su iglesia local y con cada creyente, con cada cristiano. Jesús vive en nosotros, cantábamos hace un rato. No soy yo, sino Cristo en mí. Ahora, ¿lo creemos a lo que cantamos o simplemente lo cantamos? Pero una de las verdades es que Jesús, que es Dios, conoce tu corazón, tus pensamientos, tus miedos, tus preocupaciones, todo lo que no entendés de la Biblia, cómo estás en esta mañana. Jesús conoce todo esto. Si estás turbado, turbada, o por qué estás triste, si es que estás triste. Jesús conoce todo eso. Cuando la iglesia del Señor se reúne delante de Él a escuchar su palabra. Y Él trae consolación por medio de su palabra y por el poder renovador y transformador de su Espíritu Santo. Y si alguno acá no se ha arrepentido de sus pecados, todavía no ha creído en Jesucristo, en el sacrificio que hizo Jesucristo, quiero decirte que Jesús murió en la cruz para salvarte. Él resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Si no crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dice la palabra de Dios que serás condenado o condenada. Pero el evangelio que nosotros tenemos para predicar es esto. El tema principal del evangelio es la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo entre los muertos. En 1 Corintios capítulo 11, Jesucristo dice, miren, cada vez que coman, cada vez que beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese era el mensaje del Evangelio de Pablo. El mensaje de la cruz. Nosotros predicamos a un Cristo que fue crucificado. Pero algunos se quedan con ese mensaje y dicen, bueno, predicamos que Cristo murió. Pero su mensaje nunca lo resucita. Jesús vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Y ascendió a los cielos y volverá por segunda vez, sin relación con el pecado, a buscar a aquellos que han creído en Él. Dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para el que cree el poder de Dios, porque creemos, y aparte de nuestra tristeza, se ha convertido en gozo. Recuerden ese día que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Vino la paz que inundó nuestro corazón porque fuimos justificados por la fe. Hubo un cambio en nosotros, nacimos de nuevo. Vino la verdadera vida a nosotros. Por eso, para algunos es tropezador y para los demás es locura. Pero para el que cree es poder de Dios. 1 Corintios 2:2. Porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Era el mensaje central de Pablo, la crucifixión de Cristo. Tan memorable es la obra de Cristo que no hay otro tema principal ni tan glorioso sobre la tierra para hablar. ¿De qué hablamos cuando estamos entre nosotros? Cuando alguien te pregunta por tu fe, ¿qué le decís? Pues yo voy a la iglesia y hay un grupo de hermanos que se reúnen a comer y a leer la Biblia y a estudiar. No, hablamos de Cristo. Debemos hablar de Cristo y su glorioso sacrificio en nuestro lugar. Porque lo que tiene esto es de peso eterno. Si alguien no cree en Cristo como sustituto por sus pecados, en la cruz no verá la vida, será condenado eternamente. Entonces estamos hablando de algo que realmente es de vida o muerte. Si alguien rechaza a Cristo será condenado. Pero si alguien cree en Cristo, sus pecados serán perdonados y el gozo de la salvación inundará su vida. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre él trayendo un nuevo nacimiento. Y dijo Jesús, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Jesucristo no está lejos. Jesucristo está en cada uno de nosotros viviendo por el Espíritu Santo. Es lo que el capítulo 14, verso 23 dice. Jesucristo mismo lo dijo. Ahora, ¿creemos esto? Cada vez que la iglesia de Cristo se ha reunido en el día del Señor es para recordar esto. Un día como hoy, el primer día de la semana, Jesucristo fue resucitado para traer gozo a los
suyos. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos el día de Pentecostés y nunca más tuvieron esa angustia y esa tristeza y ese lamento por haber perdido a Cristo, porque Cristo estaba con ellos, viviendo por el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos, la iglesia se reúne, que celebramos la cena del Señor, hablamos, partimos el pan, compartimos la copa y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese debe ser el tema principal, la gloriosa resurrección de Cristo. Entonces, Jesús conoce nuestro corazón, nuestra condición actual, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, nuestras angustias, qué es lo que perturba tu corazón. Jesús en esta mañana lo conoce también. Ahora, Él dice, si crees en mi sacrificio, tu tristeza, tu turbación se convertirá en gozo. No hay por qué temer. El apóstol Pedro era tan valiente y tan atropellado, dijo, Señor, yo, aunque tenga que dar mi vida, no te voy a negar. Negó 3 veces al Señor. Pero una vez que fue investido del poder de lo alto, Él predicó el Evangelio y ya no fue el mismo. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, ya no somos los mismos cobardes que antes. Ahora tenemos la garantía, el gozo y la fortaleza del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y para soportar cualquier aflicción. Podemos soportar todas las aflicciones de este mundo, incluso el martirio, porque ese Pedro que un día negó al Señor, después predicó con denuedo, la gente se convertía a Dios, el Espíritu Santo obraba a través de ellos hicieron milagros. En realidad el Espíritu Santo hizo milagros a través de ellos, los usó para la gloria de Dios. Y después de ver mucho el obrar de Dios, predicar el Evangelio, cuando le llegó la hora a Pedro, él no huyó como un cobarde, él no negó al Señor. El día de su muerte, lleno de gozo y del Espíritu Santo, cuando fueron a crucificarlo, su última petición, según los historiadores, fue: no quiero morir como mi Señor, no soy digno, tengo que entregar mi vida, mátenme, pero no lo hagan como mi Señor murió. Entonces, a pedido de él, dicen los historiadores, Pedro fue crucificado boca abajo y murió así, pero ya no huyó. Él estaba lleno de gozo que nadie le podía quitar. Gracias a la obra perfecta de redención, todo aquel que crea en Jesús será salvo y tendrá gozo, el gozo de la salvación, y jamás nadie se lo podrá quitar. Así murieron muchos, los profetas, así murió el Salvador, murió pero resucitó. Así murieron muchos otros, no importándole su propia vida, porque su vida ya no era de ellos, su vida le pertenecía a Cristo. Y si Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió en nuestro lugar, ahora nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice el apóstol Juan. Y también, si nos toca poner nuestra vida por el Señor Jesucristo, que el Señor nos dé la fortaleza con su Espíritu Santo para hacerlo. Pero saben que no hay turbación, no hay aflicción, no hay tristeza, no hay preocupación en este mundo, sea cual sea, ya sea enfermedad, problema económico, problemas familiares, lo que sea, que pueda apagarnos o quitarnos el gozo de la salvación, de que Cristo un día perdonó nuestros pecados. No hay nada que pueda apagar ese gozo. El verdadero cristiano sabe que pase lo que pase en este mundo, el gozo que Cristo le ha dado al perdonar sus pecados, nadie se lo puede quitar. E iremos a la tumba con este gozo, pero resucitaremos, porque el Señor nos resucitará y nos glorificará para estar para siempre con Él. Esta es la esperanza, esta es la tristeza que se convirtió en gozo un día. Ellos recibieron estas primicias. Ahora, ¿has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Tenés este gozo en tu vida, en tu corazón? Este gozo debe sobrepasar todo entendimiento, debe sobrepasar cualquier aflicción, cualquier enfermedad, cualquier preocupación.
Porque las preocupaciones, las aflicciones, las turbaciones son de este mundo, las enfermedades son de este mundo, los problemas son de este mundo. Quiero cerrar con el último versículo de este capítulo, pero que no lo leamos y nos olvidemos. Que seamos con motivo de devocionar diario y nuestra confianza son las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús para consolar a su iglesia. Estas cosas, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa la aflicción que tengamos, en el mundo tendremos aflicción, pero las palabras que Jesús nos ha hablado es para que tengamos paz y confianza, esperanza, gozo. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en aquel que ha vencido al mundo, que ha vencido a la muerte. Ese es Jesucristo que un día fue crucificado para perdón de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él a pesar de que no entendemos algunas cosas, pero que nos aferremos al mensaje principal de la Biblia, que Jesús, siendo Dios, se humilló, vino, se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, pero volverá por segunda vez a buscar a aquellos que Él ha salvado. Estaremos para siempre con Él. Confiemos, Él ha vencido al mundo, que nada quite el gozo de la salvación, y de hecho nada lo puede quitar, pero a veces estamos como apagados porque le damos más importancia a las aflicciones de este mundo que a la paz de Cristo y al gozo que Cristo nos ha dado. Que el Señor nos ayude. Amén. Bendito Dios, te damos gracias.